Señor Pablo Ferrari, ¿cómo le va? Buenas tardes. Querido amigo, qué anda? placer saludarlo. Bien. El gusto es nuestro, realmente. Siguiendo su programa palmo a palmo. Qué extraordinario lo de esta torre, ¿no? Sí, realmente es muy importante. Pero me sorprende también, digo, la actitud de las autoridades que, bueno, no buscaron un lugar realmente para poner esto, porque... Luego llamó la atención el dato de que 200 personas van todos los domingos a la casa de este hombre a verla. Pero me gustó mucho la nota y la historia que seguimos con la productora Georgina, que hace un gran trabajo con de Maligno Torres, que está cosechando éxitos en los Juegos Olímpicos. Un muchacho de Córdoba, muy humilde, que está siendo apoyado por el Estado cordobés y que estuvo mucho tiempo aquí en Río Cuarto también. Tiene muchos amigos aquí. Y qué lindo es ver que el deporte genera esto que básicamente genera la educación. Movilidad social, pero que el deporte también genera estas cosas, está muy bien, y que usted lo esté reflejando de la manera que lo hace, está muy bien también. Ojalá tenga mucha suerte, José, ¿eh? Sí, señor. Ojalá. Sí, Él señor. y todos los argentinos que están participando allí en los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de política, como Hablemos. nos gusta cada tarde, que, bueno, te contamos aquí lo que tiene que ver con el día a día de nuestro país. Daniel Pacerini, el intendente de la ciudad de Córdoba, dijo hace algunas horas, cuando asumimos el contexto nacional era malo. Ahora dice, es malísimo. Efectivamente, algo de esto hay una crisis que se ha instalado desde lo económico, la economía se ha ralentizado de una manera muy importante, y en este marco estamos... ahí nomás, a la vuelta de elecciones el año que viene, que son legislativas. ¿Qué margen tienen los políticos que respiran política, que transitan política, que viven hablando de política, para hacer construcciones para el año que viene en medio de una situación tan difícil? Bueno, obviamente ellos buscan salidas políticas a esta situación. Desde hace mucho tiempo, es uno de los desafíos más importantes, sin duda, que tiene parte de nuestro país, es instalar a nivel nacional un discurso federal que tenga en cuenta la realidad de las provincias. Claramente el país ha vivido de espaldas a esto y además sobre la base de ejes de debate que se determinan desde Capital Federal. Siempre nos quejamos de esto, la grieta, la famosa grieta que termina discutiendo de cuestiones que no sé si tienen que ver tanto con la producción del interior, con las industrias, con ese perfil productivista que tenemos desde el interior del país. Los esfuerzos hasta ahora han tenido más o menos éxito, pero nunca han llegado a reflejarse concretamente. Bueno, sin duda, uno de los datos más destacados de esto y uno de los abanderados de este reclamo ha sido Juan Schiaretti con su candidatura a presidente de la Nación el año que viene. ¿Qué pasa con Juan Schiaretti? Que, bueno, sostienen, indican aquellos que conocen bien de la relación que había entre Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, que había un compromiso entre ellos. El que gobierna, el que está a cargo del Ejecutivo, va adelante. El otro hace silencio y solamente habla cuando le consultan. Bueno, parecía ser que esta era la mecánica que están llevando adelante ahora Yarlora con Schiaretti. No obstante, claramente está trabajando el ex gobernador de la provincia en un armado que le permita hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar a esta hora con uno de los hombres que se está encargando de ese trabajo, que es Carlos Gutiérrez, legislador nacional. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ambos? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias por su tiempo, Carlos. Por favor. Bueno, estábamos hablando de esto que parece una quimera desde hace tanto tiempo en la construcción política argentina, desde la época de los caudillos hasta ahora, empezar a llevar un discurso que tenga que ver con el interior productivo, con validar esa manera de vivir en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Cava, que parece ser a veces un país propiamente desde allí. Hay un armado, y en este caso que usted está proponiendo, está trabajando en eso, con el nombre de Juan Schiaretti. Cuéntenos. Bueno, Pablo, en realidad esto comenzó ya el año pasado, cuando Juan Schiaretti encabezó una propuesta que en definitiva terminó siendo acompañada por casi 2 millones de votos de los argentinos. Como vos bien recién explicabas, hacer trascender el interior federal no es una tarea fácil porque, como siempre decimos, y no por repetido deja de ser cierto, Dios atiende en Buenos Aires y parece que desde lo comunicacional, también desde lo político, todo tiene que pasar por ese filtro, si no, difícilmente existe. Bueno, en nuestra propuesta hubo algunas cuestiones como por ejemplo los debates, y algunas otras cuestiones que también se dirimen en las redes,
en esas plataformas que hoy son sin las cuales realmente es muy difícil trascender ciertas y determinadas realidades. Bueno, esto hizo que el discurso de Juan Schiaretti se conociera, su seriedad, su profesionalidad, el antecedente de haber gobernado esta provincia tantos años, alternadamente con otro gran hombre como José Manuel de la Sota. Bueno, y también lo bueno es que Pablo trascendió también junto con ello una manera, digamos, que incluso abarcó hasta aspectos del humor, ¿no? Con los famosos memes sobre Córdoba, sobre el Fernet, que hicieron de la propuesta un contexto más cálido incluso, y del cual muchos argentinos, sobre todo del interior, se hicieron eco. Bueno, la continuidad de esto es precisamente conformar ahora, con más tiempo, sin duda, una fuerza nacional cuyo nombre es Hacemos por Argentina, que tiene ya 13 distritos, es decir, 13 provincias con armados prácticamente listos para ser parte de la misma, y a su vez, ¿no es cierto?, poder canalizar este discurso que vos recién bien decías, que es el discurso de la patria federal, es el discurso de nuestro interior productivo. Es decir, fíjate, Pablo, que nosotros hemos votado como bloque, y lo hemos hecho a sabiendas de que para nosotros, sobre todo a partir de las correcciones que se le hicieron en el Senado, el RIGI, es decir, el régimen que de alguna manera da la posibilidad que Argentina recupere una actividad minera, extractiva en general, sea gasífera, petrolera, minera, está muy bien que lo haga. Ahora, junto con eso, nosotros permanentemente hemos reclamado, y desde distintos sectores se reclama permanentemente, ¿qué pasa? Porque lo primero simbólicamente se denomina vaca muerta. Ahora, nosotros siempre nos preguntamos qué pasa con la vaca viva. Y la vaca viva es precisamente esa realidad tan contundente en términos productivos que atraviesa transversalmente todas prácticamente las actividades de los pueblos, de las ciudades, del interior productivo en los que nosotros vivimos. Bien lo sabemos por aquella máxima que no por repetida deja de ser realidad, una vez más, de que si al campo le va bien, a los pueblos, a las ciudades les va mejor. Entonces, digo, esta cuestión que nosotros nos preguntamos es la que, vuelvo a decir, sin menoscabar el esfuerzo que Argentina tiene que hacer para salir de esta situación tan lamentable a través del paso de las décadas que hoy tenemos como saldo. Bueno, Argentina tiene que pensar en su sector extractivo, pero también tiene que pensar en la vaca viva, que es, diría yo, el espacio productivo, económico de nuestro país, con una vigencia desde hace muchos años, donde todos los días hay competitividad, porque no estamos hablando solamente de la producción granaria, estamos hablando de agregado valor a través de la agroindustria, de los biocombustibles, es decir, de la bioenergía, digamos, de tantos aspectos de la ciencia y de la técnica puesta al servicio de numerosos emprendimientos que hacen de esta vaca viva un potencial realmente enorme. Bueno, con ese discurso es que nosotros pretendemos abordar, y esta vez sí, tal vez tener más chances de llegar a otros conglomerados como son el de Cava, como es el del AMBA, en definitiva, que donde se concentran, como vos bien decías, todos los resortes que parece que si uno no pasa por ellos no existe. Bueno, este es el desafío, en eso estamos trabajando, no lo estoy haciendo yo solamente. Hay quienes conformamos el equipo de Schiaretti y de Martín Yarlora en este caso desde hace mucho tiempo, y no es una realidad común que en todas las provincias se produzca esta alternancia, esto de tener un hombre de relevo, en el sentido de que si hay dos grandes dirigentes, en este caso Martín Yarlora, con lo que representa para las nuevas generaciones y siendo una nueva generación dirigencial, para quedarse a cuidar y a seguir construyendo en la provincia lo que los cordobeses hemos sido capaces de construir en todos estos años, pero a su vez tener una oferta, valga el término, a nivel nacional de un hombre de la experiencia, de la sapiencia,
de la aquilatada responsabilidad con que Juan Schiaretti asume todos estos temas y esta responsabilidad para poder estar ofertándola a el conjunto de los ciudadanos. Bien. Esa es la tarea, en eso estamos. Bien. Son momentos realmente complicados, pero bueno, con esperanza de que Argentina necesita la conformación de una fuerza que exprese la racionalidad, que exprese realmente la producción, que exprese una mirada federal, como vos bien decías al principio de esta nota. Bueno, porque además uno puede llegar a presentir que, además de aquellos que tienen intereses, obviamente, en la política, pero la gente, por ejemplo, el porteño, quien vive en la ciudad de Buenos Aires, no está consustanciado con lo de la economía circular, con la cuestión del medio ambiente, con los biocombustibles, simplemente porque no forma parte de la vida de ellos. Por eso es importante que alguien empiece a plantear una agenda propia y la suma al debate. Ahora, mi pregunta es: ¿cuál es el diagnóstico que están haciendo de la realidad? ¿Cuál es el diagnóstico que están haciendo del hoy por hoy? Y con una economía que está complicada, con una imagen del presidente que parece se empieza a ver un tanto socavada, con una estructura que ya van quedando un poco perimidas, un poco antiguas. ¿Qué viene a ofrecer, en este caso, además del discurso que usted nos acaba de describir? ¿Qué diagnóstico hacen de la realidad de nuestro país? Mirá, Pablo, el diagnóstico es muy simple y concreto. Nosotros estamos convencidos que Argentina, ganara quien ganara las elecciones, iba a tener que afrontar un proceso después del verdadero disparate que terminó concretando Massa, pero antes que Massa, Alberto Fernández y la propia Cristina Kirchner, que fue quien lo designó a Fernández, más allá que después lo negó, etcétera, etcétera. Y, digamos, sabíamos que Argentina tenía que enfrentar el poner en caja ciertas y determinadas cosas dentro de las cuales no gastar más de lo que le ingresa, como en cualquier familia normal, es decir, el tema de tender hacia el déficit cero, era uno de los elementos importantes. Ahora bien, poner en caja los grandes números, esta necesidad, indudablemente, no significa que necesariamente tenga que ser la única manera en que se aborda la resolución de la crisis de los argentinos. También junto con esto estamos quienes pensamos, como Juan Schiaretti, como todos nosotros, que el país necesita un plan de desarrollo productivo. Es ahí que nosotros decimos, la vaca viva tiene que estar incorporada concretamente, no solamente en las promesas, como ya otrora se hicieran con otros presidentes, de que la baja de retenciones era una realidad que se iba a concretar en algún momento, que había que tener paciencia, pero lo que nosotros decimos es que paciencia, vaya si el pueblo argentino y los sectores productivos están teniendo frente a la tremenda recesión, al problema del atraso cambiario, en este caso para los sectores exportadores, convivir con una doble juego de pinzas, porque por un lado están las retenciones agropecuarias. Recordemos que a Córdoba eso le significan 3.500 millones de dólares todos los años de estar poniendo, sino a su vez todo lo que es el impuesto país, que si bien va a terminar, según lo que ha dicho el presidente y según lo que la normativa dice, a fin de año, hoy por hoy actúa o ha venido actuando de una manera realmente muy perjudicial para los sectores productivos. Entonces, a nosotros nos parece que es necesario, hacemos votos y hemos acompañado todo aquello que, aún siendo nosotros una fuerza de oposición, hemos acompañado todo aquello que nos parece que puede contribuir a mejorar las chances de Argentina. O eso no significa que nosotros no veamos qué cosas faltan, porque si, además, a mí me enseñaron siempre de que uno de los mejores remedios cuando el mal es de muchos, no es solamente conformarse, sino también que haya justicia en la distribución del esfuerzo. Ahora, si a nosotros se nos dice, a nosotros a quienes habitamos la vaca viva, se nos dice que las retenciones hay que esperar una vez más para que se bajen, pero a su vez hay regímenes como el de Tierra del Fuego y otros que se llevan más de un punto del PBI y no se corrigen, pues entonces hay, con todo derecho, quien pone el esfuerzo productivo, quien quiere que necesita ese proyecto productivo, reclama, bueno, que el esfuerzo sea justo.
esto es lo que me parece que nosotros, junto con la infraestructura de producción, porque de los dólares que se van desde nuestras provincias no vuelven, y todos lo sabemos en obras, ni un mínimo, los problemas que tenemos con los recursos que son de los cordobeses y de las otras 12 provincias más Córdoba, que son 13 en total, que no hemos cedido la caja de jubilación, etcétera, etcétera. Es decir, nos parece que la mirada es parcial si no incorpora una visión de cómo ir resarciendo. Es decir, si no se puede todo, pues entonces yo me pregunto, ¿y no podríamos estar bajando retenciones, aunque sea de a poco, en la medida que el sector, como lo viene demostrando, tenga un nivel de competitividad que no todos los sectores lo tienen de nuestra economía? Es decir, hay muchas cosas. ¿Por qué no tenemos todavía una ley de biocombustibles tan necesaria para la producción, en el caso de Córdoba, etcétera, etcétera? Bueno, estas son las preguntas y esta es la visión que nosotros tenemos de lo que está sucediendo, Pablo. Carlos, gracias por su tiempo, ha sido tan amable, que tenga buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes, un Hasta abrazo. luego. Bueno, Carlos Gutiérrez, Jorge, anticipando que ya tiene una construcción en 13 provincias de la Argentina. Juan Schiaretti se lanza al ruedo nacional. Yarlora en la provincia, Schiaretti a nivel nacional. Muy bien. ¿Algo más? Es todo. Señor, gracias, amigo. ha sido un placer. Siempre lo es para mí. Lo espero mañana. Adiós. Adiós. Hasta mañana.